en este curso es el estudio de casos y controles. En el estudio de casos y controles se compara un grupo de individuos, animales, con la enfermedad o el evento, es decir, la condición que se está estudiando. Esos se llaman casos respecto de otro sin esa condición que se está estudiando, que son los controles o los testigos. Ahí empieza el estudio, a diferencia de lo que vimos en el estudio de corte transversal. Acá el estudio empieza con la selección de casos y la selección dentro de la misma población de los controles o testigos. Estos estudios son muy eficientes cuando se quiere explorar muchos posibles factores de riesgo. Y es el estudio más eficiente cuando hay un brote de una enfermedad, por ejemplo, una ETA, una enfermedad transmitida por los alimentos. ¿Por qué? Porque no hay que esperar, ya se va a empezar el estudio ya con los casos. Ante un brote por un agente que es transmitido por los alimentos, sea cual sea, ahí el estudio ya se tienen los casos. Bueno, hay que seleccionar una determinada cantidad de casos según lo que se quiera hacer. Dentro de esa misma población se va a elegir los controles, o sea, gente que no está enferma, y después entonces se va a ir viendo a qué estuvieron expuestos en forma retrospectiva en el tiempo. Como ven en este gráfico, tenemos entonces los que tienen la enfermedad son los casos, los que no tienen la enfermedad son los controles. Y las flechitas entonces indican que se va hacia atrás en el tiempo para justamente ver las posibles exposiciones para los casos y para los controles. Acá tenemos una medida de frecuencia que no la han visto todavía, que es una razón, se llama razón de casos expuestos sobre controles expuestos. En la tabla es A dividido B, casilla A dividido B, y la razón de casos no expuestos sobre controles no expuestos, C sobre D. Y tienen graficado entonces cómo sería el muestreo de los estudios de casos y controles. Fíjense que tenemos la población, que es este círculo, gente o animales enfermos, esa va a ser la muestra de enfermos que constituyen los casos, y de esa misma población se toman animales, individuos sanos, y son los controles. Y acá en el A más C y B más D es donde comienza el estudio, en el tiempo me refiero. En el tiempo ahí empieza, con la selección, vuelvo a repetir, de casos y la selección de controles dentro de la misma población. Por ejemplo, volviendo acá a los terneros, las guacheras, si quisiéramos hacer el mismo estudio anterior que se hizo el mismo gráfico del estudio de corte transversal, en un estudio de casos y controles, acá está representado entonces con flechas rojas, que, bueno, primero vamos a hacer acá, seleccionar los casos, los enfermos, terneros que tienen diarrea. Eso, por supuesto, no van a ser 4, van a ser muchos más. Los animales con diarrea, enfermos, son los casos. Y de la misma población se seleccionan entonces animales sanos, que en este ejemplo serían animales sin diarrea, y van a ser llamados los controles. Por supuesto que esta selección se tiene que hacer previamente a iniciar el estudio, porque se puede hacer 1 a 1, es decir, el mismo número de casos que de controles, 2 a 1, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, con respecto a la cantidad de casos con respecto a los controles. Eso se tiene que ver primero. Y entonces en forma retrospectiva, generalmente igual que en el estudio de corte transversal, puede ser con tomar registros, o sea, nota de los registros, hacer preguntas al tambero, al guachero, al dueño del establecimiento,
se recolectan los datos, que en el caso anterior interesaban los posibles factores de riesgo, tipo de parto, paridad de la madre, estación al nacimiento, ingestión de calostro, bueno, etcétera, etcétera, se va recolectando y después se hace el análisis de los resultados. En el práctico ustedes van a trabajar, va a haber un problema que es justamente el objetivo es describir los factores asociados con el riesgo del desarrollo de una neumonía, que se llama pleuroneumonía en caballos. Entonces, los caballos casos son los enfermos, los que presentan esta pleuroneumonía. Los equinos controles son los no enfermos y los factores a analizar son el sexo, raza, edad, transporte de los animales reciente, si tuvieron una enfermedad viral previa, que no sabemos cuál es, actividad deportiva reciente o no. Eso van a trabajar en el práctico. Entonces, la medida de frecuencia es esta que no han visto antes, razón de casos sobre controles expuestos, A dividido B, y C dividido D, y se llama así, razón de casos sobre controles expuestos, razón de casos sobre controles no expuestos. Y la medida de asociación que van a ver en los estudios de casos y controles es el OR. OR, que significa Odds Ratio, eso está en inglés, lo que sería traducido como una razón de probabilidades. Las odds son las probabilidades. Razón de las ventajas, razón de los opuestos. También la pueden encontrar, bueno, como el cociente de posibilidades, como la razón de los productos cruzados. Tienen varios nombres, pero lo importante es que sepan que es el OR, ni el RP ni el RR. Es el OR, la medida de asociación. Y como toda medida de asociación que ya vimos en el estudio anterior, representa lo que es la fuerza de la asociación. Y se calcula como el OR entonces es igual a las dos medidas de frecuencia anteriores, A dividido B, C dividido C dividido C, C dividido D, perdón, que matemáticamente eso se expresa, y por eso viene el nombre de la razón de los opuestos o razón de los productos cruzados, como A por D dividido B por C. Esta fórmula matemáticamente es exactamente la misma a esta, y lo pueden calcular de las dos maneras, tiene que dar igual. Si no da igual, porque están haciendo algo mal. Bueno, entonces medida de asociación, el OR. ¿Cómo se interpretan estas medidas de frecuencia o medidas de asociación? Bueno, si vamos a ver el A dividido el B, por ejemplo, acá este es una parte, ¿no? Tenemos un predictor, posible predictor, que es esta enfermedad viral previa, en el caso de los caballos que van a trabajar en el práctico, los casos y los controles, bueno, capaz que no sean los mismos números, pero no importa. Entonces el factor a analizar es si estos caballos tuvieron una enfermedad viral previa, no sé cuánto, si hace un día, una semana, un mes, no sabemos, sí versus no. Entonces el estudio va a empezar con la selección de los casos, que en este ejemplo hay 210 caballos enfermos con pleuroneumonía y 1979 controles, es decir, caballos equinos sin la enfermedad. Entonces, cuando se calcula el A dividido el B, da 0,18. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, que se observaron 0,18 caballos con pleuroneumonía con enfermedad viral previa por cada un caballo sin pleuroneumonía. Con enfermedad viral previa, que lo mismo iría acá, un caballo sin pleuroneumonía con enfermedad viral previa, es justamente todos los que son expuestos. Los casos A dividido B
expuestos. Y en el otro, lo que sería el grupo no expuesto, que es sin enfermedad viral previa, esta razón, medida de frecuencia, es igual a 0,03 y significa que se observaron 0,03 caballos con pleuroneumonía sin enfermedad viral previa por cada un caballo sin pleuroneumonía. Estos son los caballos que son casos y estos son los caballos, los equinos, controles o testigos sin sanos. El OR, fíjense que es la medida de asociación, da 6, es igual a 6. ¿Y cómo se interpreta este odds ratio? Igual que toda medida de asociación, nada más que acá la probabilidad, al empezar el estudio con la selección de casos y controles, justamente es la probabilidad de ser un caso, la interpretación en lo que cambia. No sería casos prevalentes como en el RP, casos incidentes como vamos a ver después en el RR. Acá es la probabilidad de ser caso. ¿Qué quiere decir? Que se observaron 6 equinos con pleuroneumonía, el caso, en aquellos caballos que tuvieron enfermedad viral previa por cada un caballo sin enfermedad viral previa. Esa entonces es la interpretación del odds ratio o el OR. Acá es la probabilidad de tener la enfermedad, que es lo único que cambia en lo que es la interpretación. Y acá es todo lo mismo, como vimos antes, con el RP. En el caso de si el OR es mayor a 1, bueno, ¿qué significa? Que los animales, individuos del grupo expuesto, tienen una mayor probabilidad de enfermarse, es decir, de ser caso, con respecto a los animales del grupo no expuesto. Eso, igual que antes, indica un incremento en el riesgo. Después hay que ver si está asociado o no. Y eso entonces está dando lo que es la fuerza de la asociación. El OR igual a 1 es exactamente lo mismo, o sea, es indiferente. No hay diferencia en la probabilidad de enfermarse o de ser caso entre los animales expuestos y los no expuestos. Y el odds ratio menor a 1 indicaría una disminución en el riesgo, que significa que los individuos del grupo expuesto tienen una menor probabilidad de enfermarse, de ser caso, en relación a los individuos del grupo no expuesto. Esas interpretaciones pues las van a ir trabajando en los prácticos. Tenemos que, bueno, entonces igual que antes, tenemos un estimador puntual, que es la medida de asociación, el OR, y lo que hay que ver es si, igual que antes, ver si hay asociación entre el factor que es el evento, que en este caso sería el ejemplo de la enfermedad, la pleuroneumonía, y los factores a analizar, posibles factores de riesgo, factores indiferentes, factores protectores. La hipótesis nula es la misma que antes, va a ser en todos los estudios igual, el test de hipótesis nula, que el odds ratio sea igual a 1, y la alternativa, que el OR sea distinto de 1. La fórmula, bueno, fíjense que es siempre lo mismo, hay un logaritmo natural, el 1, en este caso el OR, 95% de confianza, significa que el Z siempre va a ser 1,96, y multiplicado por la fórmula del error estándar, que es lo que va variando, que bueno, ya lo vuelvo a repetir, está en estas hojitas de lo que se llama material adicional. Igual que antes, el intervalo de confianza del 95% no debe incluir el 1. Y entonces ahí decimos que el factor está asociado a el evento que sea. ¿Estamos? Si incluye al 1, quiere decir que no está asociado. Bueno, terminamos entonces con los estudios de casos y controles. Son estudios entonces rápidos, menos costoso si lo comparamos a un estudio de cohorte, por ejemplo, que es el que sigue.
Sirve para enfermedades con largo periodo de latencia porque ya se va a partir de los casos. Es un estudio muy eficiente para enfermedades raras, por supuesto. Además se puede valorar justamente otros factores. Tiene errores de clasificación, pero en este caso es menos frecuente. Por supuesto no es ineficiente para valorar exposiciones raras, si bien sirve para enfermedades raras, exposiciones raras no. Hay que hacer otro tipo de estudio. Por supuesto no se puede calcular la incidencia porque no es un estudio de cohorte y tiene la misma desventaja que el estudio de cohorte transversal, que es difícil establecer la temporalidad. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Y no sé. ¿Qué está primero, la enfermedad o el factor de riesgo o protector? ¿Cuál está primero? No se sabe. Bueno, los estudios de casos y controles, entonces dijimos que son el estudio típico para investigar brotes de lo que sean, y sí tiene muchos problemas de sesgo, como por ejemplo el sesgo de memoria, lo que se llama, o de recuerdo, que es, si imaginamos la población humana, imagínense que se hace un estudio de casos y controles para, no sé, niños muertos por el síndrome urémico hemolítico, producida por una cepa especial de Escherichia coli. Bueno, acá se van a seleccionar entonces los casos, los niños muertos o enfermos con el síndrome urémico hemolítico. Dentro, por ejemplo, supongamos que hubo casos en un hospital, de donde sea, y de esa misma, para no introducir otro sesgo que es el de selección, lo que se hace es elegir los controles en lo posible de la misma población. Por ejemplo, un hospital. Niños que hayan sido ingresados, pero no por síndrome urémico hemolítico, sino por otros problemas, otras enfermedades. Y entonces ahí es que una madre que tuvo un hijo muerto o enfermo va a hacer el mayor esfuerzo en recordar qué comió su hijo, no sé, hace una semana, hace un mes, a dónde fueron, qué comieron, a qué hora, hacer todo un esfuerzo de memoria, que por ejemplo, una madre que no tuvo ese problema y no tuvo un hijo muerto. Entonces, bueno, ese es un sesgo que hay que tener en cuenta, además de muchos otros. Bueno, vamos a ir trabajando entonces también el estudio de casos y controles. Y bueno, tienen ahí en el Gordis, el que quiera, va para ampliar todo lo que son los sesgos. En el Gordis viene mucho más amplio esto, no lo vamos a ver los otros tipos de casos y controles. Siempre, por lo menos los estudios humanos, que son los estudios de cohorte, que son estudios muy largos, caros, que hay que muestrear constantemente, hacer determinación del evento, determinación de otros problemas. Los estudios de casos y controles están dentro siempre de una cohorte, de un estudio de cohorte, lo que sería una cohorte hipotética. Entonces ahí, para no hacer todo un estudio de cohorte, que es un estudio, o sea, se hace el estudio de cohorte, el estudio de incidencia, pero a medida que van apareciendo casos se van seleccionando, se seleccionan los controles y ya se puede empezar a evaluar los resultados, las exposiciones y después los resultados, sobre todo en problemas que afectan a la salud humana, ¿no? Bueno, el tercer tipo de estudio es el estudio de cohortes. Estos estudios, a diferencia de los dos anteriores, se los llama también estudios longitudinales, prospectivos, pero también pueden ser retrospectivos, y son los estudios de incidencia. Y comienzan con individuos, animales, sin enfermedad. Personas, animales, sin nada de enfermedad o ser positivo. Y
Sí comienzan con la exposición. Vamos a tener un grupo de animales expuestos y un grupo de animales no expuestos a el factor que interese al inicio cuando empieza el estudio. Y después en el tiempo se va a ir evaluando justamente los casos nuevos. Por eso es un estudio de incidencia. La media frecuencia es la incidencia. Tenemos que, acá vamos a esta limitación según los criterios de Bradford Hill de causalidad, vimos en los estudios anteriores, la temporalidad. Esto acá no pasa. No pasa porque acá vamos a estar seguros o va a haber una certeza de que se empezó con la exposición y que la enfermedad o el evento que se está estudiando, la muerte por ejemplo, ocurrió después en el tiempo. Entonces este es un estudio que tiene esa fortaleza o esa ventaja, los estudios de cohorte. La medida de frecuencia es la incidencia, la medida de asociación es el RR o llamado riesgo relativo. Vamos a ver una medida de efecto pero distinta a la diferencia de prevalencia porque vamos a estar expresándolo en forma porcentual que se va a llamar o se llama el riesgo atribuible, que es el RA, que mide lo mismo, el exceso de riesgo a nivel individual. Y vamos a ver otra medida que es, u otras dos, la medida de impacto poblacional, que se llama la fracción atribuible poblacional o FAP. Entonces, ¿cómo empieza el estudio? Con la muestra tenemos la población, tenemos los enfermos. Acá directamente se toma un N determinado según sea el objetivo del estudio, el cálculo del N, del tamaño de la muestra, y ahí se toma una muestra de esa población. ¿Cómo es esa muestra? Son sanos, animales sanos. Y entonces comienza acá el estudio, una vez que se selecciona la muestra, se ve si está expuesto a tal cosa, no sé, expuesto naturalmente, sí, a, no sé, por ejemplo, el parto, distóxico, por ejemplo, expuesto, parto distóxico o parto normal, sí, no, parto normal, parto distóxico, perdón, sí versus no. El sí que va a ser el que estuvo expuesto, el ternero que nació de un parto distóxico. Naturalmente, nadie interviene, salvo que haya falta, necesidad de ayudar a la vaca a parir. Entonces, expuestos sí, expuestos no, y entonces después en el tiempo, una semana, un mes, un año, 20 años, 50 años, se verá si los animales que se van enfermando, sí o no. Se enferman, sí, se enferman tan sanos, enfermos o sanos. Y se va entonces llenando este casillero, el ABCD, de la tabla de 2×2. La medida de frecuencia entonces es la incidencia, puede estar expresada como proporción o tasa, como han visto, incidencia acumulada o tasa de incidencia es exactamente lo mismo. Todo depende de los datos que se vayan recolectando antes que empiece el estudio o durante el estudio. Entonces, en la cohorte tenemos que lo primero que se hace es ver las exposiciones. En este caso habíamos visto, bueno, tipo de parto, paridad de la madre, estación de nacimiento, etcétera, etcétera. Se evaluarán las exposiciones, vamos a tener terneros expuestos, no expuestos, habrá que ver cómo se hace el estudio, ¿no? Partiendo del N. Y entonces se lo sigue en el tiempo que sea, ya tiene que estar definido antes, por supuesto, de comenzar el estudio. Y entonces se va viendo, bueno, en el ejemplo era los enfermos si tenían diarrea, presentaba diarrea, los animales sanos serían los que no tienen diarrea. Y entonces esto es un estudio de cohorte. Hay un ejemplo de un famoso estudio del año 2002
de la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, donde está el ejemplo en el material adicional con los cálculos específicos. Este es un estudio de cohorte que busca lo que es la etiología de un cáncer de huesos, que es el osteosarcoma, y de ver la relación con lo que es las hormonas, de las gónadas, hormonas endógenas. Y entonces se usa como modelo a perros de una determinada raza, que son la raza Rottweiler. Y como se está buscando entonces la exposición a esta hormona gonadal endógena, el factor que interesa es la castración. Por supuesto que es un modelo, porque a los humanos no se los castra, pero es justamente para ver la etiología, la posible etiología de este osteosarcoma, y también explicar por qué el osteosarcoma en la población humana aparece y en la adolescencia, lo que es la pubertad. Entonces está el que le interesa lo busca a este trabajo. Está en inglés, por supuesto, pero capaz que lo pueden conseguir traducido. Entonces justamente está buscando la relación que tiene con las hormonas y este cáncer. Y por qué, y bueno, justamente los perros Rottweiler es una raza, por lo que describe este trabajo, que es susceptible a este osteosarcoma. Entonces, bueno, lo que se hace es justamente reconstruir una cohorte. ¿Cómo se hizo? Bueno, el grupo expuesto van a ser perros machos, dice acá. En realidad se trabajó con machos, hembra, en un estudio grande. Acá vamos a presentar solamente una parte de resultados parciales. Perros machos castrados de raza Rottweiler, castrados antes del primer año de vida, obvio, donde se castran generalmente los animales. Y el grupo no expuesto van a ser los perros de machos, mismo sexo, no castrados antes del primer año de vida. Va un trabajo muy interesante. Después creo que presento unos resultados, y si no, los resultados, y para justamente ver cómo se calcula cada cosa, está en este material adicional a los estudios epidemiológicos que les comentaba. Bueno, la medida de frecuencia entonces es la incidencia acumulada, o es la incidencia expresada como proporción, expresada como tasa. Y una cosa que les quería decir antes es que acá se reconstruye entonces toda una cohorte de perros a través de una tipo sociedad de dueños de Rottweiler en Estados Unidos y Canadá. Y entonces primero se invita, por supuesto, a todos los dueños de Rottweiler. Se le pregunta si quieren participar del estudio. Bueno, explican qué es, si el perro tuvo osteosarcoma o no. Bueno, entonces es toda está toda la metodología entonces descrita en la publicación. Bueno, la incidencia, ¿cómo se calcula? Esto ya lo saben: A dividido A más B para el grupo expuesto, C dividido C más D para el grupo no expuesto. La medida de asociación entonces es el RR, el riesgo relativo, que es igual a la incidencia de la enfermedad del grupo expuesto dividido la incidencia de la enfermedad del grupo no expuesto. Y entonces se obtiene ahí el RR. Lo mismo que antes, tenemos que puede ser mayor a 1, igual a 1, menor a 1. Además habrá que ver si está asociado con lo mismo que vimos antes, el intervalo de confianza del 95%. Y lo que va a variar es bueno, la medida de asociación, que en los estudios de cohorte es el RR, y la interpretación, porque acá lo que se está viendo es la incidencia. Entonces, si el RR es mayor a 1, por ejemplo en este ejemplo que es igual a 2, ¿qué significa eso? Que hay dos casos incidentes de la enfermedad con respecto a un caso incidente de la caso incidente
los expuestos con respecto a un caso incidente en el grupo no expuesto. ¿eh? ¿Cómo se interpreta? Bueno, pues que hay o se observaron dos casos incidentes del evento en el grupo expuesto al factor determinado, al factor que se está analizando, por cada un caso incidente del evento en el grupo no expuesto a ese mismo factor durante tanto tiempo. ¿eh? RR igual a 1 significa que un factor es indiferente, que la incidencia va a ser eh, muy parecida o igual en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. Y después tenemos los factores protectores, por ejemplo en este caso, que indican que la fuerza de asociación es menor a 1, va hacia abajo, hay disminución en el riesgo, y la interpretación entonces es que en este ejemplo 0,5 casos incidentes del evento o la enfermedad en los animales expuestos al factor que se está analizando por cada un caso incidente del evento en los animales no expuestos al factor que se está analizando. Bueno, entonces el estimador puntual, acá vamos a tener el RR. La fórmula acá del error estándar es exactamente la misma que para el RP, en la razón de prevalencia. Y para decir que un factor determinado, o sea, de riesgo protector, está asociado a la enfermedad, como siempre, el intervalo de confianza del 95% no debe incluir al 1.